Jóvenes, paz de Dios, a todos ustedes los saludo con esa gloriosa paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, jóvenes, vamos a dar inicio a la lección número 17 de la Guía Juvenil 2022. Y como es costumbre, jóvenes, cada sábado dar una enseñanza acerca de la Guía Juvenil para el crecimiento de la sociedad juvenil en todo este distrito y los que se quieran adherir a ella, ¿verdad? En un futuro, primeramente Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar lectura, jóvenes, rápidamente aquí a la porción escritural que nos servirá de base para esta enseñanza, que se encuentra en Isaías capítulo 38 y versículo 3. Nosotros abrimos nuestras Biblias y voy a dar lectura al versículo de base. Dice así, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, dice así en el contexto. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: Tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. Bueno, jóvenes, aquí estamos leyendo la parte escritural que nos va a servir de base para esta enseñanza. La lección número 17, jóvenes, que se titula Obrando lo que a Dios agrada. Obrando lo que a Dios agrada. Obrando, pues ya sabemos lo que es obrar. Obrar, pues son acciones, hechos que nosotros hacemos conforme a lo que hemos adquirido de conocimiento en la vida y nos guiamos conforme al conocimiento que hemos adquirido. De un modo o de otro hacemos obras por el conocimiento que hemos adquirido a través de la experiencia de nuestra vida, ya sea corta o larga, según la edad de cada uno de nosotros. Obrando lo que a Dios agrada. Bien, esta es la lección 17, como dije, y vamos a dar paso, jóvenes, al primer párrafo de esta guía, que dice: He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Con estas palabras apeló el rey Ezequías a Jehová, un rey que vivió para Dios con integridad de corazón. Fue un rey piadoso que reinó sobre Judá, hablando de Ezequías, el cual, cayendo enfermo de muerte, recibió la visita del profeta Isaías anunciándole que moriría. Ante tal declaración, rostro a la pared, Ezequías oró a Dios, pidiéndole tomar en consideración que le había servido en verdad a Dios. Y de los hechos del rey Ezequías se puede mencionar que su obrar o sus hechos fueron conforme a los hechos del rey David, haciendo lo recto en ojos de Jehová. Segunda de Reyes 18:3. Dice así, y sigue diciendo la guía: Se allegó a Jehová abocándose a cumplir los mandamientos de Moisés, poniendo en él su esperanza. Combatió la idolatría, derribando los altos, y quebró las imágenes. También renunció a servir al rey de Asiria. Bueno, jóvenes, quitó muchos altos donde se adoraban a dioses paganos y quebró las imágenes que estaban en estos altos, y renunció a servir al rey de Asiria. Segunda de Reyes 18:4-7. Todo eso hizo para agradar a Dios. Esas son obras que él hizo. Dice aquí la guía: otro hecho relevante en este rey es que aplicó el sentir de su corazón en la casa de Jehová, pues desde el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa, las cuales reparó, llamó a los sacerdotes y levitas a santificarse, y posteriormente
la santificaron de toda inmundicia, todo con el fin de hacer alianza con Jehová. Vemos aquí, jóvenes, cómo también este fue otro hecho importante del rey Ezequías, que estaba la casa de Dios abandonada. Él reparó las puertas, llamó a los sacerdotes para que se santificaran e hiciesen los ritos de la ley mosaica con el fin de agradar al Señor, de hacer alianza con Jehová. Y dice: cuando los sacerdotes y levitas hicieron como les pidió el rey, éste reunió a los principales del pueblo y subió a la casa de Jehová. Segundo de Crónicas 29, 3:10 y 18:20. Dice: también convocó al pueblo a Jerusalén a la celebración de la Pascua, haciendo un memorial que por mucho tiempo no se había celebrado, y en el que, por las circunstancias, el rey intercedió con oración a Dios por aquellos que no se habían purificado. Y Jehová lo oyó y los sanó, siendo ordenada para una duración de 7 días. Hubo la necesidad de agregar otros 7 días a causa de la felicidad del pueblo en alabar a Jehová. Fue tan especial aquella celebración que desde los días del rey Salomón no se había hecho algo semejante. Los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída, pues que llegó a Dios al cielo, según lo que dice segundo de Crónicas 30, del 1 al 27. Bueno, este fue otro hecho memorable, jóvenes. Convocó a todo el pueblo, a todo Israel, Jerusalén, a la celebración de una Pascua. Y esta Pascua sería hecha por 7 días, pero tuvo él que agregar otros 7 días por causa de que había mucha felicidad en el pueblo, pues había mucho tiempo que ya no se celebraban la Pascua y todas las fiestas que atañen a los israelitas para agradar al Señor. Entonces, como ya tenían mucho tiempo, muchos años que no celebraban las Pascuas ni las fiestas en el pueblo de Israel, entonces 7 días agregaron, y Dios se agradó de Ezequías, pues todo este movimiento, toda esta obra que hacía Ezequías llegó, dice la Escritura, al cielo, fue oída allá en el cielo. Entonces, obviamente Dios estaba agradado con aquello que el rey Ezequías hizo. Sigue diciendo: además de restituir el culto a Jehová, ordenó el sostén de los sacerdotes y los levitas, y en consecuencia el pueblo acudió llevando las primicias, los diezmos y las cosas consagradas. Esto permitió que los que ministraban en el templo no tuvieran falta, antes sobró. Porque Jehová bendijo al pueblo. Ezequías buscó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Segundo de Crónicas 31, 1-21. En resumen, ya para terminar esta guía, jóvenes, en resumen, Jehová atendió a la oración del rey Ezequías y le añadió 15 años de vida. Bueno, jóvenes, aquí se termina la guía. Nos habla de la vida de Ezequías, cómo el Señor le dijo por medio del profeta Isaías que él tendría que morir. Pero él no quiso morir, no quería morir. Sin embargo, dice la Escritura que puso su rostro a la pared y empezó a alabar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate todas las cosas buenas que yo he hecho. Acuérdate todo lo que hice por ti. ¿Por qué me vas a quitar la vida ya? Quiero vivir más tiempo, Señor. Todo lo que hice por tu causa y así me pagas, es lo que quizás estaba tratándole de decir Ezequías al Señor. El Señor ya sabe lo que Ezequías iba a hacer, pero Él quiere dejarnos, jóvenes, a nosotros una enseñanza con las vivencias de este rey. Esas vivencias de este rey a nosotros nos enseña algo muy importante, jóvenes. Que si nosotros obramos cosas buenas, agradables al Señor, que siempre sean para honrar y engrandecer el nombre de nuestro Señor, y que si son agradables para Dios, ¿cómo me voy a dar cuenta que una obra que yo haga, jóvenes, es agradable a Dios? Bueno,
siempre y cuando lo que yo haga tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que está establecido en la Biblia. Ese es el deseo de Dios, la Biblia es el deseo de Dios. Es lo que a Dios le agrada que el hombre haga. Y si nuestros actos están siempre apegados o van en conformidad con lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces esto le va a agradar al Señor. Por decir un ejemplo así sencillo nada más para que entendamos esto, jóvenes. En el mundo se dice, los padres les enseñan a los hijos, los padres mundanos obviamente, me estoy refiriendo a ellos, les enseñan, hijo, si alguien te dice una maldición, tú también dile otra. Si alguien te golpea, también dile otra. También golpéalo, perdón. Entonces esas enseñanzas van diciéndole los padres a los hijos y pasan de generación tras generación. Por eso hay guerras, por eso hay pleitos entre las gentes, por eso hay falta de un control sobre el carácter de las personas, de ellos mismos. ¿Por qué? Porque han sido instruidos de manera equivocada. Es lo que la misma vida les ha enseñado. Incluso al ver a otras personas que obran así, ellos dan por cierto que lo que les dicen sus padres como venganza es bueno. Ellos ven la venganza como algo bueno. Sin embargo, ya cuando nosotros venimos a Cristo se nos enseñan otras cosas que son contrarias a lo que siempre estuvimos acostumbrados a ver. En el caso de las personas sin Dios que estuvieron siempre viviendo en venganzas, en pleitos, en disensiones, en envidias, en lascivias, etcétera, etcétera, todo eso, jóvenes, son obras que desagradan a Dios, son pecados. Un pecado es una obra, pero que le desagrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario al pecado. Y Dios nos dice lo que es pecado y lo que no es. Entonces lo que no es pecado es lo que le va a agradar al Señor. Cuando nosotros hagamos estas cosas que le agradan a Dios, obviamente el Señor todo lo tiene escrito. No quiere decir que lo escriba en un libro. Simple y sencillamente el Señor tiene una memoria infinita donde Él se acuerda de todo, pero nos da a entender como que Él tiene un libro. Sin embargo, tenga o no tenga un libro el Señor, el libro de la vida que menciona el Apocalipsis, todas las obras escritas de los justos, es para darnos a entender que Dios ve todo, jóvenes. A Él no se le escapa nada. Muy bien, ¿de qué nos sirve a nosotros obrar con justicia? Bueno, pues en el día de la angustia, en el día del dolor, en los días dificultosos, donde yo estoy pasando por problemas y se me incrementan mis problemas en la vida, incluso estoy al borde de la muerte, como en el caso de Ezequías, Dios se puede acordar de lo que hicimos nosotros en nuestra vida, jóvenes, y Él nos puede pagar conforme a lo que hicimos en el pasado. Sí, Dios nos bendice y se acuerda de nosotros si clamamos en oración, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por tu nombre santo y bendito. Si clamamos así como Ezequías, podemos ser escuchados de parte de Dios, y cuánto más si estamos viviendo en una vida llena del poder de Dios, llena de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque esa es la vida que debemos de llevar, una vida según la ciencia de Dios. Así como los matrimonios deben vivir según ciencia de Dios, aunque no estemos casados, aunque no estén casados, jóvenes, también ustedes deben de vivir, aunque no estén casados, una vida según la ciencia de Dios. A eso me refiero con vivir conforme a lo que Dios establece, sus mandamientos, para ponerlos por obra, porque esos mandamientos son los que a nosotros nos van a otorgar bendiciones de parte de Dios. Por eso Dios nos dice que hagamos lo que Él quiere, lo que Él nos manda, para que en determinado momento de nuestra vida, cuando estemos en problemas, Él nos pueda bendecir. Porque si no hacemos lo que le agrada al Señor, ¿cómo esperamos recibir bendiciones de parte de Dios? Si yo me porto mal con los demás, si trato mal a las demás personas, ¿cómo espero yo recibir bendiciones de Dios? ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros aquí se nos dice la Escritura que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Si usted trata mal a un joven, a una persona, aunque no sea cristiana, si usted la trata mal porque aquel lo trató mal, está equivocado, porque así le va a pagar también el Señor. El Señor le dice que ame a sus enemigos. Ese es el mandamiento de Dios. Yo no voy a poder cambiar o no debo cambiar ese mandamiento, tergiversarlo y hacerlo como yo quiero. Bueno, Dios me dice que perdone a mis enemigos, pero ¿cómo voy a perdonarlos si Él me hizo una cosa bien desagradable?
me golpeó, me escupió, etcétera, etcétera, lo que le haya hecho su enemigo, aquella persona que no le agrada a usted a él, aunque la persona sea muy mala, usted debe de amar a sus enemigos, sea cual sea la persona con la que usted esté teniendo el problema, cristiano o no cristiano. Entonces, cuando usted cumpla el mandamiento del Señor, Él se va a acordar de todas esas obras buenas, y si usted está pasando por problemas, Él le va a dar la solución, una bendición o incluso un milagro, dependiendo de cuál sea la situación en la que usted se encuentre, si es en enfermedad, si es en problema social, si es en problema familiar, etcétera, etcétera. Dios siempre va a ser con nosotros, jóvenes, siempre y cuando nosotros hayamos tenido una vida limpia, agradable, delante de la presencia de Dios nuestro Señor. Bueno, jóvenes, a grandes rasgos esta es la enseñanza. No quiero alargarlo mucho para que no se aburran y sean unas enseñanzas breves y rápidas que nos servirán para nuestro propio crecimiento. Entonces, es bueno y es necesario obrar cosas que agradan a Dios, que vayan conforme a la voluntad de Dios, a lo que está establecido en su santa y bendita palabra. Y posteriormente, si hay problemas en nuestra vida, Dios nos va a otorgar bendiciones, porque hemos seguido una vida limpia delante de Dios nuestro Señor. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Amén.